Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Pues como me presentaron, yo soy Paola Guerrero. Para quien lo requiera, soy una mujer de estatura mediana, tez blanca, pelo chino y color castaño. Y el día de hoy vengo a platicarles de un tema muy interesante que es innovaciones en la cultura organizacional. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, encontramos un espectro, un panorama muy amplio y el día de hoy me voy a concentrar en dos temas que al día de hoy las organizaciones y empresas están agregando como parte de su agenda principal y objetivos de negocio, que es la diversidad y la inclusión. Nada más para ponerles un poquito en contexto, Éntrale es una alianza por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Lo que hacemos es brindar concientización y acompañamiento a las empresas para poder transformar sus modelos de empresa a modelos 100% incluyente a través de la contratación de personas con discapacidad, a través de la oferta de productos y servicios accesibles y también a través del fortalecimiento de su cadena de valor. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar en esta imagen? Sé que traen sus audífonos, pero igual si quieren compartir en voz alta algo que puedan observar o les llame la atención, estaría buenísimo aprovecharlo. Música, perfecto. Sincronía y sinfonía. Equilibrio entre mujeres y hombres. Práctica, trabajo en equipo. Muchísimas gracias por sus participaciones. Efectivamente, lo que podemos observar aquí principalmente es una orquesta, ¿no? Es lo primero que nos llama la atención. Sin embargo, si nos vamos más a profundidad, podemos observar una serie de elementos como aquellos que ya comentaron. ¿Qué pasa? Quienes hemos tenido la oportunidad de asistir o de escuchar una orquesta sinfónica, pues el resultado, la música que estamos oyendo es bastante hermosa. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de un entorno lleno de diversidad. ¿Por qué les comparto este ejemplo? Porque muchas veces en una orquesta podemos identificar este equilibrio entre hombres y mujeres, este trabajo en equipo, a lo mejor una gran variedad de instrumentos, de sonidos, etcétera. Ahora, ¿quién es la pieza clave para que esto funcione? Para que realmente haya estas pautas de acción y que todos los integrantes de la orquesta puedan llegar a este resultado. El director de orquesta, ¿no? El director de orquesta es aquella persona que se encarga de guiar a cada uno de los músicos, a cada uno de los participantes, para que realmente puedan poner en práctica, como comentaron hace un momento, todas sus habilidades, potenciar todo su talento y realmente llegar a este trabajo en equipo. Con esta analogía o este ejemplo, quiero llegar a este mensaje. La diversidad es lo que somos. Cuando hablamos de diversidad, de diferencias, nos referimos a todo aquello que nos constituye como personas y como humanidad. En este foro somos aproximadamente unas 70, 60 personas y podemos ir identificando una gran variedad de rasgos, no solamente físicos, sino también aquellas diferencias que no percibimos a simple vista, pero que ahí están. Experiencia, edad, intereses, creencias, formas de pensar, ideas, historias, etcétera. La diversidad ya existe y es un hecho y un factor que no podemos evitar. Ahora, si la diversidad es lo que somos, la inclusión es lo que hacemos. La inclusión se refiere a todas las acciones, a todas las buenas prácticas, las actitudes, los comportamientos que nosotros vamos implementando día con día para adoptar esta diversidad y no ver las diferencias como un obstáculo, sino como una oportunidad que nos enriquece. Regresemos a nuestro ejemplo de la orquesta y ahí me gustaría que de manera personal reflexionaran cómo se vive esta diversidad con la inclusión dentro de sus equipos y dentro de sus empresas.
Muy bien. La inclusión armoniza la diversidad. ¿Qué pasaría si existiera diversidad pero no inclusión? Al final, cada persona tendría sus capacidades, su talento, sus habilidades, pero si no hay esta armonía, si no hay esta correlación ni esta colaboración entre las diferencias, entonces difícilmente llegamos a un resultado innovador o a aquellos resultados que queremos alcanzar. Ahora, de acuerdo al Instituto Europeo de Gestión de la Diversidad, gestionar una cultura de diversidad e inclusión constituye uno de los procesos de cambio más importantes a los que se están enfrentando al día de hoy las empresas. Y esto no quiere decir que la diversidad apenas esté existiendo o sea algo que apenas esté siendo visible. Sin embargo, hoy somos más conscientes de todas estas diferencias que nos rodean. Diferencias de culturas, para quienes trabajamos o tenemos estos corporativos o centros de trabajo a nivel global, diferencias de experiencias, diferencias de capacidades, sexo, orientación sexual, etcétera. La diversidad cada vez está siendo más presente y se está haciendo más consciente en nuestra organización. Son varios los factores que nos han llevado a darle mayor valor a esta diversidad. Entre ellos puede ser la globalización, el surgimiento de nuevas tecnologías y los flujos migratorios, ¿no? Entonces, vivimos en una comunidad en donde todos los días y en cada momento nos estamos relacionando con esta diversidad. Ahora, la diversidad e inclusión ya no tiene que ser percibida como un nice to have en nuestra cultura, sino un must have, ¿no? No solamente porque va a enriquecer el trabajo en equipo y estos procesos de colaboración, creatividad, intercambio de ideas, sino porque también genera distintos beneficios para las empresas. Gestionar la diversidad e inclusión es una estrategia corporativa que está destinada a potenciar e integrar la diversidad creciente en las organizaciones y traducirlas a beneficios económicos y sociales dentro del marco de la responsabilidad social corporativa. No se trata de nada más ser visible o ser consciente de las diferencias que me rodean en mi equipo o inclusive de la propia diversidad que yo tengo como persona, como individuo, sino realmente se trata de generar acciones y diseñar estrategias que me permitan valorar y adoptar esta diversidad como parte de mis objetivos de negocio y también como parte de mi estrategia de responsabilidad social a nivel cultural de forma transversal. ¿Cuáles son algunos beneficios de la diversidad? Cuando nosotros abrimos nuestra puerta y nuestro pensamiento a esta diversidad, no solamente beneficiamos a nuestros equipos y a nosotros mismos en tener una mayor flexibilidad y adaptación a los cambios, sino que también podemos encontrar distintas ventajas para nuestro negocio. Entre ellas es la innovación, ¿no? Y es el principal tema o el título de esta conferencia. Cuando nosotros hablamos de diversidad, no nos estamos refiriendo a una cuestión filantrópica o nada más por ayudar o una cuestión de tendencia o porque está de moda dentro del mercado, sino porque realmente favorece este proceso de la innovación. Cuando nosotros incluimos estas diferencias de pensamiento, de experiencias, de perspectivas, de historias, podemos generar un mayor intercambio de ideas para la creación de soluciones y también para la innovación de servicios y de productos. Hace un momento escuchaba a la diputada platicar acerca de cómo muchas cosas en nuestra sociedad no están diseñadas o no están adaptadas para toda la población. Se diseñó para cierto grupo de personas que a lo mejor y no viven una discapacidad, que no se encuentran en una situación de discriminación o de marginación, y el día de hoy la sociedad nos exige como organizaciones, como empresas, que realmente nos quitemos esta venda de los ojos y empecemos a tomar acción para construir una sociedad mucho más inclusiva para todas las personas. Favorece la equidad, ¿no? La equidad se trata de garantizar que todas las personas estén en igualdad de oportunidades, pero sobre todo en equidad de condiciones. Atracción de talento.
hay una mayor oportunidad de crecimiento en la conformación de los equipos. ¿Qué sucedería si todo nuestro equipo fuera completamente homogéneo? Que realmente todos tuviéramos la misma estructura de pensamiento, las mismas experiencias, las mismas características. Entonces, ¿dónde estaría ahí la creatividad y dónde estaría la innovación? ¿No? Entonces, si nosotros realmente transformamos, concientizamos a nuestro equipo de reclutamiento, de atracción y de selección, para que no tengan estos prejuicios al momento de realizar una entrevista o un proceso de contratación, podremos crecer nuestro equipo y lograr que se favorezca cada una de estas ventajas. Y sobre todo la inclusión, ¿no? Comprender y valorar cada una de estas diferencias para promover un mayor sentido de pertenencia y mejorar el clima laboral dentro de nuestra organización. Ahora, son pocos los estudios, últimamente ya han sacado más estudios a nivel global que nos dictan estadísticamente y de manera muy aterrizada cuáles son las ventajas de incluir esta diversidad como parte de nuestra cultura. Sin embargo, dentro de estos estudios que ya existen, por ejemplo, de Forbes o de Harvard Business Review, o últimamente México también está innovando en estos proyectos de investigación, sí demuestran y sí comprueban que existe este cambio de perspectivas desde los equipos de liderazgo hacia los otros equipos de cualquier nivel operativo, que hay una mayor apertura y flexibilidad hacia este trato con la diversidad. Ahora, inclusión no es integración. Muchas veces confundimos o existe una línea muy delgada en el significado que le damos a estos dos conceptos. ¿Alguien que quiera compartir cuál cree que sea la diferencia entre ambos conceptos? ¿Sí? ¿Ahí? Muchas gracias. Igual para que todos escuchen la participación, inclusión se refiere a brindar las herramientas y todo lo necesario que requiere una persona para poder estar en equidad de condiciones y integraciones justo darle la oportunidad a una persona de estar en nuestra organización o en nuestros equipos, pero no hay acciones más allá para lograr que estén en esta equidad. Vamos a visualizarlo en un esquema, ¿no? Aquí en mi pantalla pueden observar un esquema en donde podemos visualizar diferentes circulitos, en su mayoría de un color gris claro, y destaca uno rojo y uno gris más oscuro, ¿no? Y fuera están aquellos circulitos igual rojos y grises oscuro. En la integración, ¿qué pasa? La persona es quien se adapta al juego social. La persona es quien tiene que adaptarse a nuestra empresa, a nuestros procesos, a nuestra cultura. Un ejemplo, como mencionaban, yo contrato a una persona con discapacidad porque está dentro de mis objetivos de contratación y porque evalué que tiene lo necesario y las competencias que exige el puesto para estar en donde está, ¿no? Entonces, esa es una integración. Ya le estoy abriendo esta puerta para que pueda integrarse en mi equipo y a mis procesos. Sin embargo, ¿qué sucede si es una persona con una discapacidad visual que requiere un sistema de lector de pantalla en su computadora, pero nosotros no le damos ese acceso o no le facilitamos esa herramienta, ¿no? Entonces, la persona ya está integrada, sin embargo, está siendo incluida. Entonces, tenemos que ir evaluando cada una de estas acciones, cada una de estas prácticas para realmente valorar si estamos integrando o si estamos incluyendo. La persona se ve como un luchador o como un héroe, ¿no? Entonces, estos sentimientos de, híjole, tiene una discapacidad y está aquí en la empresa, wow, o pobrecito, o tiene que estar subiendo constantemente las escaleras cuando no funciona el elevador, ¿no? O es una persona
que ha escondido su orientación sexual y ahorita está dentro de nuestras empresas y lo hizo. Entonces lo vemos como un héroe en lugar como una persona con los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. Y las acciones que predominan son de entrenamiento y adaptación por parte de la persona. ¿Cuál es la diferencia con la inclusión? En la inclusión, y aquí perdonen la diferencia del esquema, pero todos deberían de estar adentro, ¿no? Aquí ya no hay esta exclusión, no hay esta segregación, sino realmente todos pertenecen al mismo juego social. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya no hay adaptación, aquí la sociedad se transforma para aceptar a más, ¿no? Aquí la sociedad es quien realmente cambia algunos procesos de su cultura para realmente lograr esta pertenencia de todas las personas, independientemente de su origen, independientemente de si tienen una discapacidad, independientemente de si forma o no parte de la comunidad LGBTQ+, de si es hombre o mujer, etcétera. La persona se ve como un sujeto con derechos y obligaciones y, muy importante, se educa para un cambio cultural. Y esta educación no solamente viene de un área determinada, que por lo general se delega esta responsabilidad de recursos humanos o responsabilidad social corporativa, sino que es una responsabilidad de todos, independientemente de cuál sea la posición o cuál sea el nivel que nosotros estemos ocupando. La inclusión siempre va a empezar por nosotros mismos. No podemos querer o desear ver un cambio transversal si no aceptamos que nosotros mismos tenemos que cambiar. Entonces, la inclusión hace referencia a una educación para un cambio cultural. Quiero compartirles algunas acciones básicas para empezar a entrarle a este camino de crear una cultura mucho más incluyente. En primer lugar, crear políticas de diversidad e inclusión o asegurar que nuestra política de no discriminación esté lo suficientemente fuerte para determinar aquellas pautas de acción que nosotros vamos a establecer cuando se presenta algún tipo de acto de exclusión o discriminación. Estas políticas es importante que se implementen, se comuniquen y también se actualicen. ¿Por qué es importante la comunicación? Gabriel García Márquez decía, lo que no se comunica no existe, ¿no? Entonces, podemos tener nuestra política bien armada, bien estructurada, bien bonita y en papel o publicada en nuestro sitio web, pero si realmente no la comunicamos constantemente o no nos aseguramos de capacitar a nuestros equipos para que desarrollen actitudes que reflejan los principios de nuestra política, de nada va a servir, ¿no? Entonces, es importantísimo tener estas políticas. Segunda, la concientización. Yo les mencionaba que para lograr una educación, una inclusión, tenemos que educar para un cambio cultural. Y esto solo se va a lograr a través de generar una mayor conciencia. No solamente sensibilizar, porque cuando nosotros hablamos de sensibilizar, es bueno porque podemos despertar y explorar ciertas emociones o sentimientos para poder generar una mayor empatía hacia aquellas personas que a lo mejor están viviendo en una situación de vulnerabilidad o cuyos derechos están siendo vulnerados. Pero si hablamos de conciencia, estamos escalando a un nivel más profundo o estamos yendo un poquito más allá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Proyectos de capacitación a todos los equipos y también experiencias vivenciales, ¿no? Irlo complementando, testimonios de personas que realmente quieran compartir su experiencia de vida, las barreras a las que se están enfrentando, pero también ¿qué podemos hacer nosotros como equipo, como empresa, para eliminar estas barreras y crear condiciones que sean mucho más equitativas? Implementar los ajustes razonables. Este es un concepto que muchas veces desconocemos, pero un ajuste razonable es esta herramienta o es esta adaptación que nosotros hacemos a una persona que está viviendo por una necesidad específica e incluye a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, a lo mejor y también padres de familia, mamás solteras, papás solteros. Toda persona que requiera alguna necesidad y necesite de cierta adaptación o de cierta flexibilidad en algún proceso o en su equipo se considera un ajuste razonable. Es importante que también tengamos una política que indique y señalice cuál es el proceso que se va a seguir
para solicitar, implementar, dar seguimiento y evaluar este ajuste razonable que se está ofreciendo a la persona. Y el diseño universal. Hace un momento les mencionaba que muchos espacios, muchos programas, sistemas, herramientas no están diseñados para todas las personas porque se pensó en un grupo específico que entra dentro de lo que conocemos la curva de normalidad, ¿no? Sin embargo, sí es importante involucrar a los diferentes grupos que constantemente se están enfrentando a distintas barreras por sus experiencias y realidades de vida, para asegurar que nuestros procesos, nuestros servicios y nuestros productos sean accesibles e incluyentes no solamente para nuestros colaboradores, sino también para nuestros clientes. Cuando hablamos de diversidad, no solamente hay que ser consciente de las diferencias que existen internamente en nuestros equipos, sino también aquellas diferencias con las que nos encontramos y nos acercamos cuando atendemos a nuestros clientes o a toda nuestra cadena de valor como los prestadores de servicios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Además de estas acciones, empezar a marcar la diferencia desde donde estamos, ¿no? Yo les invito a valorar y evaluar cómo está su cultura al día de hoy. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo se viven estos valores? Recordemos que los valores, más que palabras, son acciones y la inclusión se va a ver reflejado en cada uno de estos, ¿no? A lo mejor y tal cual mi filosofía corporativa no tiene como valor la inclusión, pero tiene el trabajo en equipo, o tiene la colaboración, o tiene la integridad. Entonces, hay que buscar cómo se correlaciona esta inclusión con cada uno de estos valores. ¿Cómo quiero cerrar esta plática antes de pasar a un espacio de preguntas? Quiero compartirles esta cita que a mí me encanta de una consultora en diversidad e inclusión que se llama Stacy Gordon. Para quienes tengan interés en sesgos inconscientes, les recomiendo ampliamente su libro en Amazon, se llama On Bias, y les va a compartir diferentes herramientas y estrategias para atacar los sesgos inconscientes que se presentan en cada uno de nuestros procesos. Stacy Gordon nos comparte lo siguiente: cuando te comprometes a entrar en el camino de la inclusión, serás desafiado por otros que no entienden lo que estás haciendo y deberás de tener la firmeza de tus convicciones para explicar y defender tus decisiones. Si no crees en lo que haces, ¿por qué lo harían los demás? ¿No? Entonces, de nuevo, el cambio empieza por nosotros. Nosotros empezamos a marcar estas diferencias y todo puede ser a través de pequeñas acciones que al final van a generar un gran impacto en nuestra empresa y en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bueno. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahora sí se oyó con interferencia. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes agradecer la presentación. Y yo personalmente me sentí aludido con el tema de experiencia y edad, ahorita que estábamos hablando de diversidad e inclusión, y yo creo que también es un tema que tenemos que tomar todos en consideración. A veces nos vemos más viejos de lo que estamos, ¿no? No necesariamente es así, pero sí tenemos que considerar que hay muchísimos aspectos. Yo oigo como interferencia, muchos aspectos. Y también hablabas de reclutamiento y selección, y yo creo que también ahí nosotros tenemos que tener una cultura en nuestras empresas que ayude a que la inclusión se dé, pero a veces los bots no lo hacen, ¿no? Y si no tienes la palabra clave, o no sé cómo le llaman ahora, es la palabra que está buscando el buscador, el bot, justo para hacer el filtro, para que no se cargue la chamba de atracción de talento, pues podemos llegar a tener ahí también algún temita que no estamos viendo, ¿no? Entonces vale la pena revisar toda esa parte. Y pues bueno, preguntas, levanten la mano y con muchísimo gusto voy yo para allá, porque ahorita perdimos un micrófono, pero yo me acerco, como hicimos la vez pasada. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre diversidad e inclusión. ¿Todo clarísimo? Para acá, voy para acá. Perfecto. Mira, te tocó presentador y edecán. Hola, muy buenos días, gracias por la presentación. Creo que
particularmente, o a lo mejor esta pregunta la pueden contestar directamente tal vez nuestras áreas de talento humano, recursos humanos, pero creo que las compañías hoy tenemos un buen termómetro, o pudiéramos tener un buen termómetro a través de las líneas éticas, ¿no? Porque ahí es donde recibimos constantemente pues, las denuncias de trato injusto, discriminación, etcétera. Y por obligación las compañías de seguros debemos contar con un código de conducta, pero los códigos de conducta pueden ser un tanto muy genéricos, ¿no? O siempre se hablan de cosas muy, muy etéreos, ¿no? En este sentido, ¿cuáles serían algunas buenas prácticas o algunas buenas guías para poder construir este tipo de políticas? Porque al final, reitero, los códigos de conducta lo pueden mencionar, pero ya en el quehacer de las compañías creo que es justamente llegar a estos procesos y decir, oye, tenemos que tener los pasos el 1, el 2, el 3 para poder tener una política realmente construida y que realmente se aplique. Muchas gracias. Muchas gracias, y esta es una muy buena pregunta. Sí es bueno que la empresa tenga este código de ética, pero por eso mi recomendación sí es tener adicional a este código de ética una política de diversidad e inclusión o de no discriminación. Porque muchas veces cuando leemos el código de ética nos llega un manual de 150 y tantas páginas y luego nos da muchísima flojera leerlo, o pensamos que nunca vamos a vivir o nunca vamos a experimentar un acto de discriminación, ¿no? Entonces mi sugerencia sería sí tener una política de no discriminación o de diversidad e inclusión que especifique cuál es el objetivo de esta política, cuáles son los comportamientos y actitudes que desea la empresa que practiquen sus colaboradores y aquellas definiciones que van a ser clave para poderlo llevar a cabo, ¿no? Definir y explicar qué se considera discriminación y qué no es discriminación, ¿no? Definir, por ejemplo, justo quién es un grupo en situación de vulnerabilidad y mencionar aquellos grupos que al día de hoy están en situación de atención prioritaria. Definir también la accesibilidad, inclusión, diversidad y sobre todo que estas definiciones vengan directamente del área directiva de la organización, ¿no? Porque al final, si bien todas las personas contribuimos en este cambio hacia una cultura organizacional mucho más incluyente, los directivos y los líderes tienen que estar súper involucrados para lograr este cambio, ¿no? Entonces, un objetivo, principios claros que se compartan por todas partes. Hay empresas, por ejemplo, hace poco fui a Grupo Bimbo y tienen en sus paredes cada uno de los principios o valores que indican sus políticas de diversidad, inclusión y no discriminación y en sí la misión y visión de la compañía, ¿no? Entonces, hacerlo muy visible, hacerlo muy claro y sobre todo comunicarlo, ¿no? Comunicarlo a todos los equipos, no solamente en el curso de inducción, cuando le estamos compartiendo todo lo necesario a nuestro nuevo colaborador, pero también generar estas prácticas de capacitación para dejar clara esta información. Por ejemplo, Palacio de Hierro igual creó todo un programa de e-learning para sus colaboradores a nivel nacional en el que se explicaba primero qué son los sesgos inconscientes para explicar los estereotipos, los prejuicios y la discriminación y después compartir su política de no discriminación. Entonces compartían algunos casos para resolver de discriminación que podrían suceder y al final se hace una evaluación a cada uno de los colaboradores para valorar qué tanto había sido comprendida y accesible la información, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que sí haya una política, que se tenga muy claro cuáles son los principios que se están buscando alcanzar con esta política y los mecanismos de acción en caso de algún acto de discriminación, ¿no? Si bien puede estar en el código de ética y si el código de ética está muy bien elaborado y muy bien estructurado, buscar la manera de que también estos principios o estos mecanismos estén en la política. Entonces, esa sería mi sugerencia. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. Sí. Perfecto, ahí va el micrófono. Gracias. Sí, felicidades por la presentación. La pregunta es, las compañías de seguros tienen en sus contratos, por naturaleza, cláusulas de exclusión. ¿Qué actividades, por decirlo de alguna manera, podrían ser consideradas como un acto excluyente ya desde el punto de vista que manejas para efectos de aseguramiento y suscripción?
Bueno, en ese caso, primero mi recomendación sería revisar cuáles son estas cláusulas de exclusión que tiene la empresa, y para poder valorar estos actos de discriminación podemos encontrarnos una discriminación directa o una discriminación de tipo indirecta. La discriminación directa, por ejemplo, podría ser cuando le niego el acceso a mi centro de atención a una persona que es usuaria de silla de ruedas, ¿no? Entonces yo digo, es una persona con discapacidad, no va a entender, entonces no puede entrar, ¿no? Ese es un acto de discriminación directa. Un acto de discriminación directa también podría ser negar la entrevista a una persona a una mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro acto de discriminación directa. Discriminación indirecta es un poquito más complicado de identificar porque normalmente sucede de forma inconsciente e involuntaria, pero, por ejemplo, sucede, por ejemplo, en nuestros centros de atención o cualquier lugar o espacio al que acudimos, está esta placa con una declaración de: en este espacio no se discrimina por identidad, por orientación, por discapacidad, condición física, etcétera. Pero llega la persona, por ejemplo, usuaria de un perro de asistencia, y se le niega el acceso porque viene con su perro y no es pet friendly el lugar, ¿no? Como paréntesis, los perros guía y de asistencia no son mascotas, son herramientas de apoyo, entonces sí hay que incluirlo también en nuestras políticas y en nuestros procesos de adaptaciones, el acceso a este tipo de animales, ¿no? Entonces, esos son dos tipos de discriminación. Ahora, mi recomendación sería apoyarnos de aquellas instituciones u organismos que tienen mayor experiencia o especialidad en temas de no discriminación. Por ejemplo, está el COPRED, y ellos pueden darles esta orientación o consultoría sobre de estas cláusulas de exclusión, cuáles son aquellas que se deberían de transformar, o también cómo evitar y prevenir que suceda algún tipo de discriminación por cualquier motivo, ¿no? Por cualquier circunstancia. Perfecto, muy bien. Creo que teníamos una pregunta. Ahí hay preguntas. Hola, yo quería hacer una pregunta. Aparte de las fundaciones, bueno, yo llevo la atracción de talento en la AMIS, ¿no? Y entonces, aparte de las fundaciones que están enfocadas a hacer una inclusión laboral de las personas con discapacidad, aparte de ellos, ¿dónde puedo encontrar un talento con discapacidad? Porque yo no lo he visto. Sí, existen diferentes medios. Nosotros en Éntrale, y aquí voy a aprovechar para hacer un promocional, tenemos una bolsa de trabajo para personas con discapacidad en línea, y es totalmente gratuita para las empresas aliadas, ¿no? Entonces, ustedes como empresa pueden crear su perfil de reclutadores y hacer este filtro o esta búsqueda de talento con discapacidad que se encuentra a nivel nacional, ¿no? Entonces, está esta bolsa de trabajo, acercarse también al DIF, acercarse también a otras instituciones como la Secretaría del Trabajo, que tiene otras plataformas como Abriendo Espacios, para que realmente puedan tener unos medios más amplios para reclutar talento con discapacidad, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Las bolsas de trabajo, y nuestra bolsa de trabajo pues es la más grande a nivel nacional en cuanto a candidatos registrados, ¿no? ¿Hay otra pregunta también al lado? Sí. ¿No? Sí, la última, si pudieras compartirnos el tema de cómo adaptar, ¿no? Qué tan difícil o no es adaptar las instalaciones para este talento con discapacidad. Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que depende mucho de cada caso. Cuando nosotros hacemos una adaptación o un ajuste, parte de una necesidad específica y particular. Entonces, habrá algunas adaptaciones que requieran a lo mejor un poco más de inversión, o a lo mejor un poco más de presupuesto o tiempo para poderlo lograr. Existen diferentes aliados especialistas que realizan este estudio de accesibilidad en los espacios, para que realmente puedan compartirles cuáles son aquellas cosas que deberían de ustedes de cambiar. Pero existen también cambios que no necesariamente implican una gran complejidad o una gran inversión, ¿no? A lo mejor, y la persona, nuevamente el ejemplo de
el sistema de lector de pantalla, ¿no? A lo mejor la persona dice, yo ya tengo mi propio sistema, yo lo quiero traer al trabajo, ¿no? O existen organizaciones que te lo prestan de manera gratuita durante un año y ya después se llega a una negociación. O a lo mejor y la adaptación es que simplemente se respete el lugar de accesibilidad en el estacionamiento, porque la persona necesita llegar y necesita estacionarse ahí, ¿no? Entonces, va a variar dependiendo de la solicitud y dependiendo del tipo de condición o discapacidad que tenga la persona. A lo mejor y es una cuestión de flexibilidad de horarios, ¿no? Yo tengo una discapacidad psicosocial, tengo trastorno de bipolaridad y para poder estar desarrollando mis actividades sin ninguna complejidad necesito ir a terapia a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, valorar si puedo entrar 1 hora antes y salirme también 1 hora, ¿no? No se está cambiando la jornada laboral, pero sí se está haciendo un ajuste o adaptación en los tiempos de trabajo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Digo, estamos viviendo un momento especial también después de la pandemia. Hay una pregunta acá, en donde el teletrabajo también puede ser una opción, ¿no? Sí, exacto. Hola, buenas tardes, gracias. Espero poder aterrizar bien mi pregunta. Yo como individuo, como a partir de mi yo, ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo aprender o mitigar a no discriminar, a no hacer hacer la inclusión y también formar parte de la integración? O sea, ¿yo qué puedo hacer como persona individual fuera o dentro de mi empresa? ¿Cómo yo puedo ser, pues, en resumidas palabras, como una mejor persona, exactamente, para ayudar a estos temas que, como bien lo dicen, son como los están poniendo muy en presente el día de hoy? Muchas gracias y gracias por tu pregunta. Creo que es una excelente pregunta para ir cerrando, pero aquí lo más difícil para este cambio es comenzar a desafiar y a cuestionar nuestro propio sistema de creencias, ¿no? Por ejemplo, antes de que yo llegara a Éntrale, hace unos 6 años más o menos, realizaba, por ejemplo, mi servicio social en un albergue de personas con una discapacidad intelectual. Y les voy a ser muy honesta, cuando yo llegué estaba panicada, porque no tenía este acercamiento con la discapacidad intelectual, porque tenía muchos mitos y muchos prejuicios en torno a estas personas, y mi experiencia fue totalmente distinta a la que yo había imaginado, ¿no? Entonces, en ese momento o a través de esa experiencia yo pude desafiar mi sistema de creencias para ese grupo de personas en particular. Y eso tiene que ser con toda la diversidad, independientemente de si tenga o no una discapacidad. Si yo crecí en un entorno o dentro de una familia o dentro de un círculo de amigos en el que me indicaron que las personas que tienen tatuajes son potencialmente peligrosas, y yo al momento de acercarme o cruzarme con una persona que está tatuada de brazos a pies, entonces a lo mejor y mi primera respuesta de forma inconsciente o involuntaria es huir, ¿no? Pero realmente es darnos esta oportunidad de decir, no, a ver, Paola, ¿por qué estás huyendo? No te está haciendo absolutamente nada la persona, de dónde ves que es potencialmente peligrosa, y darnos la oportunidad de entablar una conversación, si se presta, o de nada más transformar mi forma de pensamiento de acuerdo a esta creencia que yo tenía, ¿no? Entonces, lo primero es comenzar a desafiar nuestro propio sistema de creencias. Y lo segundo es no formar parte de este sistema o esta cadenita de exclusión que hemos formado, ¿no? Muchas veces pasa y hoy en día que está toda esta red de memes en redes sociales o estos chistes que muchas veces pueden promover el machismo o, por ejemplo, el capacitismo, que es hacia las personas con discapacidad. El simple hecho de darle un like o un me divierte o compartirlo con mi grupo de amigos ya está reforzando este tipo de microagresiones hacia la diversidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros vemos algún tipo de microagresión que es sutil, pero que tiene un impacto muy negativo en la sociedad? Es cuestionar a la persona el por qué lo está haciendo y también corregir su acción, no quedarnos callados y realmente de una manera
muy profesional, muy calmada, tampoco responder con violencia lo que estamos justo recibiendo con violencia, explicarle el cómo esta acción o esta actitud está reforzando este sistema de agresión y violencia hacia este grupo de personas, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, y seguir capacitándome, escuchando pláticas, escuchando podcasts, viendo películas. Ahorita las películas y las series de televisión están generando mucha conciencia sobre esta diversidad, y no solamente verlo, sino también hacer una reflexión conmigo y con quienes me rodean de aquello que estoy viendo, ¿no? Cuestionarme toda la información que recibo en redes sociales. Hay muchísimas noticias o comentarios súper polarizados que nos hacen cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, ser muy reflexivos con la información que estamos recibiendo. Esa sería como mi respuesta, y también siempre preguntar a la persona cómo puedo ayudar, ¿no? Recientemente hay una serie muy buena que justo también toca muchos temas de diversidad e inclusión, se llama New Amsterdam, es de médicos, y el protagonista siempre dice: how can I help, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, no asumir lo que necesita una persona, sino realmente preguntarle para poder ofrecerle el apoyo que requiere. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta por acá? Muchas felicidades, Paola, por tu exposición. Fue, para mi gusto, muy clara, muy buena. Dos temas. El primero es, ¿existe alguna posibilidad de que haya alguna herramienta o institución que haga algún tipo de chequeo del estado actual en tu organización, de qué tanto tus políticas, tus procesos, lo que tienes en la institución no favorece mucho a la inclusión y a la diversidad? No sé si eso exista. Y el otro tema es, a mí me parece que un aspecto fundamental para esto es el lenguaje. Y a veces no somos conscientes de si estamos expresándonos de manera correcta o incorrecta. Y para que eso suceda tenemos que tratar de educar a la gente sobre qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, en materia de lenguaje también organizacional o institucionales, ¿hay algún tipo de medios a los que uno se puede acercar para copiar esas buenas prácticas? Sí, muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, sí existen estas herramientas de evaluación o de diagnóstico. Muchas veces las empresas con las que trabajamos tienen su propia herramienta porque ya es aquella con la que han trabajado, entonces nada más les damos como orientación o consultoría de qué preguntas o criterios agregar. Nosotros en Éntrale particularmente tenemos una herramienta de diagnóstico que es el Índice de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que evalúa los procesos y la cultura de las empresas en 5 principales categorías. 1, los objetivos de contratación de personas con discapacidad que hay o cuántas personas con discapacidad se encuentran laborando en el centro de trabajo. Políticas, procesos de adaptación y seguridad en el trabajo, procesos de reclutamiento, acompañamiento y desarrollo, liderazgo y comunicación, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, a través de esta herramienta que se aplica de manera anual, les generamos un reporte de cuáles son las principales fortalezas y áreas de oportunidad que tiene la empresa en cada uno de sus procesos, y un análisis de cómo esto va evolucionando año con año, ¿no? Y también en relación a la propia industria, cómo se encuentra la empresa en comparación con otras que están aliadas a nosotros y que están contestando este índice, ¿no? Lo enfocamos principalmente a personas con discapacidad porque es nuestra especialidad, pero también existen otras empresas sociales o consultorías de diferentes grupos, y se me está cayendo esta diadema, pero que pueden orientarles en la creación de estas herramientas, ¿no? También tenemos una herramienta que es sobre valorar el clima laboral o el clima cultural. Entonces se hace como esta encuesta para todos los colaboradores y se encuentra como la diferencia de perspectiva que hay entre colaboradores con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, esas son las 2 herramientas que te podría compartir ahorita. Y de la segunda pregunta sobre el lenguaje, es correcto, tenemos que ser muy cuidadosos y ser muy conscientes con el uso de nuestro lenguaje, porque si bien puede ser una herramienta
muy fuerte para generar un cambio. Si es incorrectamente utilizada, puede reforzar ciertos estereotipos y prejuicios hacia las personas, ¿no? Entonces, existen diferentes instituciones de la sociedad civil, inclusive hay consultorías que dan esta capacitación sobre el lenguaje incluyente. Nosotros tenemos una para poder cambiar estos términos que utilizamos para dirigirnos a las personas con discapacidad. Mi recomendación sería siempre dirigirnos a la persona con su nombre, ¿no? Si realmente conocemos cuál es su nombre, pues no sé, Paola, es Paola y no es la discapacitada, ¿no? Entonces, siempre dirigirnos a la persona por su nombre y cuidar el orden de los factores, es decir, siempre anteponer el término de persona antes que su condición. Es persona con discapacidad, es persona de la comunidad LGBTQ+, es persona adulta mayor, entonces sí hacer buen uso de nuestro lenguaje porque sí genera un cambio. Muchísimas gracias. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta, ya estamos llegando al final. Agradecemos mucho a Paola y quiero oír un aplauso, que nos escuchen todos los de allá, por favor, muy fuerte. Muchas gracias. Que vea que somos poquitos pero consistentes. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Con esto estamos llegando al final ya de nuestro programa. A nombre de AMIS quiero agradecer a Paola y a todos los demás ponentes que estuvieron aquí y por supuesto a todos ustedes, a nuestra bellísima audiencia, que sin ustedes esto no sería posible, y los esperamos el próximo año con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ricardo Calzada de AMIS, muchísimas gracias. Muchas gracias.